Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Bendice, Señor, esta lección. Ayúdame, Señor, a poder compartirla. Ayúdanos a tener corazones anhelantes y deseosos de conocerte un poquito más y que esto nos lleve a amarte un poquito más. Que tu Espíritu Santo, por favor, tome control, que traiga crecimiento, madurez. Padre, que podamos aprender lo que tú nos quieres mostrar. Yo necesito de ti, auxíliame, te lo ruego, auxíliame, por favor. Toma control, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gracias. Estamos en Lucas 8, continuamos en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 22. Hemos visto algunos eventos. Hoy vamos a entrar al versículo número 22 y dice así la palabra de Dios, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Bueno, Jesús aquí toma una barca y da la orden de cruzar el mar. Surge una tormenta que no era ordinaria, esta tormenta. Y el Señor se dispone a descansar. De hecho, pues durmió bastante bien, lo tuvieron que despertar, aún estaba ahí la tormenta. Él se dispuso a descansar porque estaba cansado. Podemos ver a través de los capítulos que es un ministerio constante, activo, que demanda y requiere mucha energía por parte del Señor. Entonces él está durmiendo, el temporal no le perturba. Los discípulos se asustan porque temieron que fuesen a perecer, que fueran a perecer. Podemos ver por lo que dice poquito más adelante que la tempestad no molestó al Señor. Sin embargo, sí le molestó la actitud de sus discípulos. El Señor reprende al viento, reprende al mar. Literalmente podemos imaginar cuando el Señor despierta que le hablan ahí los discípulos. Él se levanta y podemos imaginar su figura ahí en la barca y dice: quédate quieto, cálmate. Y todo se calma. El milagro consiste en el hecho de que el viento cesa inmediatamente y el mar, cuyas olas pues estaban ahí amenazantes y pudo haberse prolongado por horas, cuando a la voz del Señor se calma instantáneamente. Y podemos imaginarnos que se queda inmóvil el mar, inmóvil. ¿Con cuánta frecuencia? Y aquí nosotros podemos tener una aplicación en nuestra vida. ¿Con cuánta frecuencia Él nos hace pasar por tormentas de la vida? Y estas tormentas, que lo tengamos presente, estas tormentas deben de ser para que nos acerquemos más a Él. Para que nos acerquemos más a Él. Que no cometamos el error, que no cometamos el rotundo error de que en tormentas, en adversidades, nos alejemos del Señor. Que estas tormentas y que estas adversidades, aun siendo consecuencia de nuestras malas decisiones, que vengamos al Señor, que clamemos a Él. Él es quien va a traer
si no en ese instante, propiamente dicho, calma en la situación, Él es quien tiene control de todas las cosas. Él es el Señor. Él es el Señor soberano. Es lo que podemos aprender en este pasaje, que es bastante breve. En el siguiente relato vemos esta situación. 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aparentemente, y de hecho así fue, los endemoniados eran dos, pero aquí Lucas menciona a uno con un propósito definido. Recordemos que Lucas es un médico y él está intentando usar este pasaje para presentar una ilustración. Lucas trata el tema de los demonios con una notable intuición, desde el punto de vista, por supuesto, de un médico. Que esto lo tengamos presente mientras leemos, mientras estudiamos el libro de Lucas. Mateo relata este pasaje de una manera muy práctica y realista. Marcos, al relatar este pasaje, es emocional, es espectacular. La posesión demoníaca es una realidad. Es una realidad. Ahora, no se trata de andar viendo demonios en todas partes, pero la posesión demoníaca es una realidad. Los demonios perturban a los seres humanos física, mental y espiritualmente. Y si una persona permite y abre la puerta de su vida a los demonios, van a acabar con su vida. Los demonios perturban las almas de las personas y es su labor ayudar a la perdición eterna de los seres humanos. Si de por sí, por el pecado de los seres humanos, están separados de la presencia de Dios, la labor, una de las labores de los demonios es perturbar al ser humano, confundir al ser humano. ¿Para qué? Vamos a leer 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a ver este propósito de los demonios, de las huestes espirituales, para que nosotros lo tengamos en cuenta y estemos apercibidos de ello. 2 Corintios 4, versículo 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí está hablando de Satanás, por supuesto, está hablando de Satanás y de toda su, pues de los demonios caídos que le ayudan, que le auxilian. Satanás no es omnipresente, ¿correcto? Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la labor de las huestes espirituales de maldad? Cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca el Evangelio. Esa es la labor de las huestes espirituales de maldad. En este relato que Lucas nos está narrando, pues por supuesto ya está más allá, porque está en posesión de esta persona, en particular de quien nos menciona Lucas, de este hombre. El caso de este endemoniado es un caso terrible, horrible, que queda registrado, que está registrado. Hay que considerar
algunos hechos relacionados con este relato. La tribu de Gad habitaba la región de Gadara. Esta tribu no había cruzado el río Jordán con Josué, cuando Israel habitaba la tierra. El hombre poseído por los demonios estaba desnudo y vivía entre las tumbas y cuevas. No es casualidad que específicamente el rock and roll, tenga mucha relación con lo ocultismo. No es porque yo ande viendo cosas que me interesan, pero en mi trabajo, en ocasiones, tengo oportunidad de andar viendo CDs de grupos de rock. Y siempre tienen relación con muertos, con demonios, oscuridad, calaveras, cosas así. No es casualidad, de verdad, no es casualidad. Este hombre, pues, estaba desnudo y vivía entre las tumbas, entre las cuevas. Su personalidad se había degradado y destruido. Ya no tenía voluntad propia. Estaba poseído y controlado por los demonios. Versículo 28 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. El poseído, pues, por el demonio, reconoció a Jesús. Los demonios reconocen a Jesús. Entiendas el término que voy a decir. Los demonios saben de la existencia de Jesús. Iba a decir creer, pero para no confundirnos. Los demonios saben de la existencia de Jesús. En el libro de Santiago, el apóstol dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios son enemigos de Dios. Son enemigos de la obra de Dios. Y como tales serán juzgados. El mundo físico tiene elementos inherentes que no pueden ser vistos. Un ejemplo de estos, y sin más detalle, es el átomo. No puede ser visto tal cual un átomo. Bueno, de la misma manera, en el mundo espiritual hay ciertos elementos que no podemos ver. Los ángeles son reales, aunque no podamos verlos. Hay dos clases de ángeles: aquellos que son ministros de Dios, aquellos que alaban a Dios y le sirven, y los que cayeron con Satanás en la rebelión que tuvo Satanás. Son ángeles caídos. Es una realidad del mundo espiritual. No debemos de ignorarlo. Una vez más, debemos de tener cuidado de no irnos al extremo y andar viendo demonios por todas partes. Debemos de estar conscientes del mundo espiritual. Detrás de todas las formas de idolatría y de las religiones antiguas, siempre ha estado presente el mundo espiritual, y actualmente también. Los demonios controlan al ser humano de manera que éste no puede hacer lo que desea. Lo pueden conducir a realizar acciones terribles y le pueden impulsar a llevar a cabo acciones que destruyan su alma. De ahí el peligro de andar abriendo nuestra alma, o las personas de andar abriendo su alma, su vida a los demonios. Pueden inducir crímenes entre miembros de la misma familia, inclusive el suicidio. Impulsan así a realizar actos que las personas son incapaces de explicar de por qué los han cometido. Y estos son sucesos de la vida diaria. Sin embargo, la mayoría de las personas culpan a cualquier factor para explicar la causa de estos hechos tremendos, menos a los demonios. Le echan la culpa, no sé, a los ovnis, menos a los demonios. Se resisten
las personas a creer en el mundo espiritual. Leemos el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Por supuesto, los demonios entraron en los cerdos, estos se enloquecieron, se precipitaron en un peñasco. Los demonios no querían en ese momento ir al abismo. Por eso le dijeron al Señor, déjanos entrar en esos cerdos. Pero pues los cerdos no duraron mucho, se fueron y se despeñaron. Cuando un demonio es expulsado de una persona, anda vagando y va a volver a intentar entrar nuevamente en esa persona. Debemos de tener cuidado con ello. A lo que me quiero referir y lo que quiero puntualizar un poquito es que estemos conscientes del mundo espiritual. Gracias a Dios, siendo creyentes en Cristo, Él nos protege, Él nos cuida. No debemos de andar teniendo temor de los demonios. Eso no quiere decir que debemos de andar desafiando el mundo espiritual. Debemos de estar conscientes de ello y refugiarnos en el Señor. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Aquí hay algo muy importante, hermanos. De verdad, muy importante. Para esto necesitamos retroceder algunos años y vamos a Números 32. Y yo les quiero comentar algo que tiene una aplicación, este pasaje, una aplicación muy importante en nuestra vida. Recordemos que estamos hablando esa región de Gadara es una región todavía judía, ¿sí? Todavía ahí hay personas del pueblo de Israel. Luego, ¿a qué animales se fueron los demonios? Los cerdos. ¿Qué negocios tienen los judíos con los cerdos? ¿Qué negocios tienen? Ninguno. De acuerdo a la ley, de acuerdo al Levítico, el Señor da una serie de instrucciones ahí y les dice que entre varios animales, el cerdo es un animal impuro. No tenían nada que hacer los judíos con los cerdos. Ahora, alguien pudiera decir, es que no se los comían. Entendiendo la cantidad de cerdos, podemos comprender o podemos imaginar que los habitantes de esa región comerciaban con los cerdos. Probablemente algunas personas de por ahí de Siria y de Asiria, de más al norte y al este, por la zona geográfica, iban y comerciaban, o probablemente ellos iban a esas regiones y comerciaban con los cerdos. Probablemente ellos no lo comían, probablemente. Y es más, tal vez ni lo comían, pero comerciaban con los cerdos. ¿Qué negocio tiene un judío con un animal impuro? Ninguno. ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres de Gadara, que inclusive se molestaron cuando fueron los cerdos despeñados, se les fue parte del negocio, y se enojaron con el Señor? Se enojaron de tal manera que
No vaya ahí, yo lo leo porque usted ya está en Números. En el versículo 37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Le dijeron al Señor, vete de aquí. Ellos viendo el milagro de un hombre que fue sanado, de un hombre que fue restaurado, de un hombre que ellos vieron que estaba loco, desnudo, que rompía cadenas, y luego lo ven a los pies del Señor en su juicio cabal, ya dueño de sí mismo, renovado ese hombre, pero les importó más a ellos su negocio de los cerdos. Y le dijeron al Señor, vete de aquí. Miren, hermanos, en número 32 dice así, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Hermano, ¿me ayudas con el mapa? El cuarto. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Ahora, aquí Gad y Manasés, ¿sí lo tienes, hermano Iván? El cuarto mapa. Aquí Gad y Manasés, que van con Moisés, cuando habla de ganado, no está hablando de cerdos. Está hablando de animales que ellos tenían para su manutención. No está hablando propiamente de cerdos. Ganado, reses, chivos, de ese tipo de animales. Ellos le dicen a Moisés, mira, hay una tierra aquí, Moisés, que está antes del Jordán, todas las que fue en el versículo 3 de Números 32, y esa tierra es buena para nuestro ganado. Es buena para nuestro ganado. Está al este del Jordán. Esa tierra, Moisés, nos conviene a nosotros, para nuestro ganado, para nuestro negocio, para nosotros, para que nuestro negocio prospere. No vamos a ir por tiempo, pero creo que tenemos la historia en mente. El Señor, ¿qué les prometió en la tierra prometida? De hecho, ¿qué les había dicho? Es una tierra que ¿qué? ¿Que fluye qué? Leche y miel. Una tierra de provisión. Una tierra donde ellos iban a ser saciados, iban a ser proveídos. Gad y Manasés están en sus asuntos, ignorando la promesa de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, y ellos están apoyándose en sus posesiones y quieren quedarse del otro lado del río. ¿Lo tienes, hermano? El cuarto mapa. Del otro lado del río y no pasar el Jordán. Estas regiones de aquí, hermanos, necesito un apuntador, ¿verdad? Es el este del Jordán. El este del Jordán. Es esa región. En esas localidades podemos verlas, algunas, la mayoría de ellas, de las localidades del versículo 3. Es la tierra, son los lugares en donde se quieren quedar Gad y Manasés. Seguimos leyendo. 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos dese esta tierra tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Moisés les dice, vayan a la guerra, ustedes se quedan aquí. Ya cuando conquisten la tierra, pues ya regresan y se quedan aquí. Gad y Manasés dicen, está bien, nosotros vamos, van nuestros hijos, pero déjanos quedar aquí. Pásame el mapa, hermano, de las tribus. De las tribus de Israel. Ya cuando se reparte la tierra, hermanos,
entran y toman posesión cuando ya se reparte. Gracias. En esta parte de aquí, al este del Jordán, está Manasés, Gad y Rubén. Se quedaron de aquel lado del Jordán. No pasaron a la tierra prometida. No era voluntad de Dios, de acuerdo a sus promesas, que ellos se quedaran en ese lugar, que ellos tenían que pasar para tener la tierra. En esta parte de acá, del lado derecho, es las localidades en tiempo del Señor. El círculo que está en rojo es la tierra de Gadara, donde estaba el endemoniado. Si pueden darse cuenta, es el lugar donde estuvo Manasés y Gad. No propiamente la zona de Gad, pero pasado el tiempo podemos entender que de Gad se pasaron a Manasés y viceversa. El punto es que no pasaron el Jordán. No pasaron el Jordán. Se quedaron en el este del Jordán. Y es ahí donde el Señor encontró al endemoniado gadareno. ¿Por qué esta situación? La orden, hermanos, para el pueblo de Israel era que cruzaran el Jordán. Y Gad y Manasés, por sus intereses, por intereses propios, viendo sus negocios, prefirieron quedarse al este del Jordán y no pasar a tomar la tierra. Pasan los años, por supuesto, los príncipes de esas tribus fallecieron, pero son sus generaciones los que se quedaron ahí. Gad y Manasés pensaron en sus ganados, no tenían puercos, pero ellos pensaron en su negocio, no en la provisión de Dios, en su negocio. Pasa el tiempo, llegamos al tiempo del Señor y ya están comerciando con puercos, un animal impuro para los judíos. ¿Qué quiere decir? La desobediencia de Gad y de Manasés y de Rubén afectaron a las generaciones de tal manera que sus generaciones comenzaron a involucrarse en negocios con cosas impuras. Y llegó el instante en que llegó el Señor ahí, la persona de Cristo, haciendo milagros, no cualquier milagro, un milagro poderoso, de testimonio, en donde esas personas vieron a ese endemoniado gritando, alocado, rompiendo cadenas, y luego lo ven sano, para asombrarse, para poder decir Dios es bueno, pero le dicen al Señor, márchate. ¿Cuál es la aplicación? Usted desobedezca a Dios y va a llegar el instante en sus generaciones que se van a apartar de Dios. Y no nada más se van a apartar de Dios, sino que le van a decir, márchate, márchate. Bien, hermanos, estando leyendo, estudiando, comparando estos mapas, yo dije, Señor, líbrame. Líbrame de acarrear yo maldición a mis generaciones. Bastante tienen que batallar con su carne y su naturaleza caída, como para que yo todavía le añada maldición por mi desobediencia. Por mi desobediencia. Gad, Manasés y Rubén no pasaron el Jordán. Desobedecieron a Dios. Sus generaciones a lo largo del tiempo comenzaron a enrolarse con cosas impuras. Y llegó el instante en que rechazaron a Dios. Yo no quiero que mis hijos, nietos y los hijos de mis nietos, y más allá, si el Señor no viene antes, yo no quiero que llegue el punto, y líbreme Dios de ello, que llegue el punto en que ellos digan a Dios, que digan al Señor Jesús, márchate. Yo no quiero. De ahí que yo debo de animarme a seguir adelante. Con todas mis fallas,
con todas mis cosas con que batallo cada día. Pero líbreme Dios de decir, Señor, no te voy a obedecer. Líbreme Dios de eso. Con su ayuda, por su gracia y con su gracia, seguir obedeciendo para ayudar un poquito a mis generaciones. Hermano, no sabemos el impacto, en la eternidad nos vamos a dar cuenta, pero no sabemos el impacto que nuestra desobediencia va a afectar a nuestras generaciones. O nuestra obediencia va a bendecir a nuestras generaciones. El punto es que no llegue el día en que nuestras generaciones le digan al Señor, márchate. Que no llegue ese día. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer. Obedecer. Es clara la intención, es clara. Desobedecieron en pasar el Jordán. Exactamente. Gracias, hermana. Sí, lo leemos. Pero cuando vemos algo tan práctico, hermanos, es para temblar. Es para temblar. Que meditemos en eso y que tengamos la decisión, con la ayuda de Dios, así me pese, así me duela, así me cueste trabajo, pero con la ayuda de Dios, más con la ayuda de Dios, obedecer a Dios. Porque Él es digno y para bendición a mis generaciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, la verdad es que ha sido muy clara y los ejemplos, Señor, son impactantes. Ayúdanos a tener una firme convicción y decisión de que en lo que nos toca a nosotros, obedecerte, con tu ayuda, con tu gracia y por tu gracia, porque tú eres digno y para bendición a nuestras generaciones. Líbranos, líbranos Dios del día en que por mi culpa, por nuestra culpa, nuestra generación te diga a ti, márchate. Trae crecimiento, trae madurez, bendice el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.